Ya chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola. Perdón. Hola, Copié buenos el días. estilo, Pablo. ¿Ah? Te copié el estilo con gorro. Ya, ahí está apareciendo Liliana, entonces estamos todos con cámara. Bueno, saludarlos, darles la bienvenida a nuestra novena sesión en general, digamos, ya sabiendo que hay personas que se incorporaron después, pero si llevamos el orden correlativo, vamos en nuestra novena sesión de supervisión correspondiente al 5 de octubre del 2020 y esta sesión está siendo grabada, ¿ya? Bueno, esperar que hayan tenido una buena semana y comunicarles las novedades y que ustedes también me comenten las novedades que tuvieron. Respecto a lo que yo tenía que averiguar, no hay paralización de actividades por efecto de práctica, ¿ya? La práctica se mantiene tal como se había dicho siempre, por lo tanto no hay ninguna novedad en contrario, independientemente de lo que pase en la escuela, el compromiso con las actividades de práctica se mantiene. Recordar también que la próxima semana nosotros tenemos feriado, ¿ya? Feriado por Descubrimiento de América. Y eso significa que en el caso nuestro, nosotros no tenemos la sesión de supervisión y tampoco se recupera. Está considerado en el calendario que esa sesión no va. Así que por lo menos en lo que a nosotros respecta, ese lunes les va a quedar liberado de esta reunión. ¿Ya? Esas son las dos novedades en lo inmediato. Después quería preguntar, en el caso de las averiguaciones que había que hacer, las dos que yo recuerdo son Estela respecto a lo del CESFAM, algo leí en la bitácora, y Camila, si es que hay alguna novedad respecto a la eventual salida presencial por el tema del protocolo, ¿se acuerdan? Si lo planteó a la supervisora. ¿Mm? Partamos con esos dos hechos, después nos vamos a la bitácora y al avance del proyecto. ¿Ya? No sé si parte Estela. Ya. Ya. No le quería consultar si tampoco tenemos que enviar bitácora. Bitácora ¿O sí, sí? porque Ya. de martes a viernes, en teoría, ustedes van a tener actividad. ¿Ya? Entonces Ya. envíenmela porque así yo sé lo que han hecho en la semana y por otro lado les queda como registro para la estadística de las Ya. actividades que tuvieron. Así que esa no se la salten. Solamente se saltan el día y ponen feriado. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ya. ¿Cómo les fue con el tema del CESFAM? Algo leí en la bitácora. Sí, conversé con don Pablo. Bueno, le mandé un WhatsApp el día lunes y le comenté acerca del tema. Me dijo que por el momento siguiéramos tal como estábamos, pero que yo hiciera las averiguaciones, porque eso iba a ayudar a agilizar un poquito el proceso. Averiguar si cómo lo estaban haciendo con el tema de las derivaciones, si acaso había un mail o algún contacto, y de hecho ya lo contactaron de uno. El día viernes me comentó que le había llegado un mail. No tenía idea de quién era porque no le pusieron. Solamente le pusieron así como contacto por Facebook y él dijo, yo ni siquiera tengo Facebook, así que no sé qué será. Y ahí supimos que era del CESFAM de Gómez Terreño, que era como la derivación más urgente, así que ya se la envié el día viernes y quedó de revisarla, así que me imagino que el día mañana me va a avisar si hay que agregar algo. Pero no entiendo, porque yo entendía que el tema era de ustedes hacia el CESFAM, pero ahora estoy entendiendo que llegaron novedades del CESFAM hacia ustedes. No, lo que pasa es que eh, Claudia me había sugerido que yo hiciera directamente el contacto con el CESFAM, yo enviarle el tiro a la derivación. Sí, Entonces Pablo me dijo que seguíamos como antes, que yo le envío las derivaciones a él y a él las él. envía. Sí, Bien. pero para agilizar un poco, que sí le serviría que yo hiciera el contacto. O sea, hablarle a la página de Facebook y preguntarle cómo están haciendo las derivaciones. Ah, ya, perfecto. Y, yo, y eso se contactan directamente con él. O si me dan el contacto, yo se lo envío a él.
me parece lo más lógico, porque Claro. la deja usted en una posición donde no interviene en algo que pudiera exceder sus atribuciones, sobre todo si hablamos de un caso delicado, se puede dar curso a las derivaciones cuando hay una situación compleja, pero no se pasa a llevar la orgánica. A mí me parece lo más lógico. Claro. Y si pasara cualquier cosa, usted cumple con avisarle a Pablo. A mí me parece lo más lógico, no sé el resto qué opina. Yo en ese sentido soy media conservadora. O sea, creo que las responsabilidades tienen que estar bien deslindadas y sobre todo para un alumno en práctica hay ciertas cosas a las que yo no expondría a un alumno en práctica. ¿Mm? ¿El resto qué piensa? Ahora sí se me escucha. Ahora sí. Ah, ya. Que como que no, no encontraba la pantalla, no sé qué onda. Se supone que le llevaron un caso de urgencia a la Estela. Ahí le perdí el audio, disculpe. ¿Se escucha o no? Yo lo escucho bajito. A ver. Y ahora, Igual de bajito, pero lo escucho. pucha que fue. Y ahí, Ahí sí. ya. Que lo que entendiera que le derivaron un caso de urgencia a la Estela del CEFAM. No, al revés. Yo tengo que enviar al CEFAM los casos que... Ah, tú envías son- los casos, sí, Ujú. porque como que no me... Yo decía, ¿por qué están derivando a la municipalidad los casos de urgencia? Ah, y eso tenías que hacerlo tú como tarea. Lo que pasa es que a mí me supervisa otra psicóloga del equipo, así como Ya. supervisión individual, porque mi supervisor no tiene mucho tiempo. Así que ella me sugirió que yo enviara directamente al CEFAM las derivaciones, ¿ya? Que yo me Mm. comunicara con el CEFAM y las enviara. Así que eso quedamos la semana pasada, que yo consultara si podía hacer eso o si seguía como antes, yo se la enviaba al supervisor y él las enviaba. Ya. O por lo ¿Y menos planteárselo al supervisor y dejar clara la vía que se iba a utilizar para no estar excediendo una atribución, sobre todo si el caso se volvía complejo. Sí, sí, yo creo que debería haber un filtro antes de, como que te dijera, sí, está correcto, envíalo. Claro. Claro, eso mismo. Sí, Ujú. de acuerdo con eso. Ah, Ahora usted solo dejó por escrito a Estela porque usted ha hablado en WhatsApp con don Pablo. Sí, sí, Ya es que nos sale un comunicamos solo pantallazo por... Ya. y guárdelo por cualquier cosa. Ya ahí está el respaldo. ¿Ya? Ya. Como les digo, yo prefiero ser conservadora porque creo que hay protocolos que sí estamos obligados a velar porque se cumplan y no entrar en atribuciones que no nos corresponden. A mí me parece que ahí el filtro es alguien del equipo más que el alumno en práctica, por muchas competencias que tenga el alumno en práctica y por muchas responsabilidades que se le pretendan entregar. A mí me parece que hay ciertos límites importantes de mantener, al menos a estas alturas, así que me parece bien lo que hicieron. ¿Ya? Se Pero ayuda eso le iba a mutuamente. preguntar, profe. ¿Sí? Ah, perdón, si era parte de sus funciones, porque obviamente si no correspondía, Exacto, si no está declarado en las funciones, no. Y por eso se nos generó la duda. Y porque era un procedimiento que da la impresión que era el inverso al que la lógica decía que se llevara, si por algo ella tiene una supervisora. Eso pasa ya. también por tener dos supervisores. Es la situación que la institución encontró es la forma que encontró para cautelar las supervisiones de Estela. Pero claro, cuando se juntan dos criterios, ahí siempre hay que zanjarlo por históricamente se le llama el superior jerárquico, pero hay gente que le carga esa forma de expresarse. Pero en este caso es el responsable máximo de Estela, que es Pablo. Así que a mí me parece bien. Y no era nada difícil hacerlo, y más encima usted le va a ayudar eh, ya le ayudó, digamos, con el mecanismo que se está utilizando. Súper bien, ya. La Camila tiene novedades respecto a la eventual salida y qué pasa con el protocolo. Lo tengo que pedir yo, lo mandan directamente.
No se puede mandar directamente. Yo le tengo que decir a la supervisora y envía. Pero ahí sí. Pero, ¿sí? Pero es que el tema es que todavía no hay como posibilidades de ir. Porque, por ejemplo, lo mío se aplazó porque recién fueron a hacer la visita al niño. Mm, Entonces dijeron que no, que todavía no, como que no están las condiciones para que se dé eso. En el caso de mis compañeros no lo sé todavía. También se habló como de una eventual visita, de una posible visita, ¿ya? y que ahí sí sería necesario enviar el correo de parte de mi supervisora. ¿De la Pero supervisora de todavía no, allá? sí, ¿La pero supervisora de todavía allá? no, sí, la supervisora mía, de todos, De terreno. sí, de terreno. Hoy, Ya. perdón que estoy así como muy Es que como habemos dos conectando supervisoras, neuronas. ayuda si identificamos cuál de las dos es. Ya, y cuando habla eso de una salida de terreno, ¿en qué consistiría más o menos? O sea, no en ir a conocer el programa, en ir a conocer la institución y todo, como se levantó la cuarentena en San Antonio. ¿De nuevo? Sí, se levantó. Ah, O sea, ahora no hay cordón sanitario, uno puede pasar, ya, sacar un permiso. ya, perfecto. Ya, pero todo eso está diferido. Sí, hasta que exista alguna posibilidad y hasta que nos pongamos como de acuerdo en un horario para ir a visitarlo. Porque, por ejemplo, la Javi vive en Santiago y no puede. La idea es que vayamos todos. Ah, todos al unísono. Claro, es como para darnos un tour por el programa a pie. Mm. Bueno, Porque cuando ellos no suceda están yendo a eso, trabajar. ¿cómo? Ellos todavía no están yendo a trabajar, o sea, no retoman las funciones en el lugar, Ya, están en solamente teletrabajo teletrabajo. todavía. Sí, Ya. Bueno, entonces por favor, cuando eso ocurra, usted tiene la precaución de avisar para hacerlo con tiempo y poder entregarle ese protocolo o lo que sea que envíen a la universidad y que la universidad lo vise, porque ningún alumno podría ir a terrenos, supongo yo, sin tener esa visa, ¿ya? Donde se declara que primero el alumno está de acuerdo, segundo están los protocolos y tercero que la universidad tomó conocimiento, ¿ya? ya. Perfecto, súper. ¿Alguien más quedó con alguna situación pendiente de averiguar? No recuerdo otra. Ya. Vamos entonces al intercambio de lo medular de las bitácoras. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Tuvieron alguna novedad? Yo quiero partir. Ah, Ya, sí, al fin tuve reuniones. Ah, ya. tuve dos reuniones. Una con la supervisora que nos enseñó a utilizar la página del Sena Info, porque para hacer la revisión de los casos de lista de espera hay que revisar los antecedentes en todas las páginas habidas y por haber. Ujú. Entonces ya, eso pasó el día miércoles y estuvo súper bueno. Y el día viernes tuve la sesión con la tripleta psicosocial donde hablamos y dejamos como listos los lineamientos a seguir con el caso, que no sé si puedo decir su nombre acá. Ah, Sí, estamos en situación de resguardo. Toda esta ya, información se asume que es confidencial. Si usted quiere proteger el nombre del niño, le da el nombre de pila o inventa un nombre de fantasía, pero entendemos ya, que lo que trabajamos aquí está en el resguardo de la situación clínica y sí, eh, por el código de psicólogos estamos bajo secreto profesional. ya, entonces Diego, y se estaban haciendo las averiguaciones para que entre como una residencial, pero no a quedarse, sino que, o algún centro. Y la sorpresa fue que mientras estábamos como en esa reunión, viendo qué podíamos hacer, llamó la mamá de Diego y dijo que Diego sí quería rehabilitarse y que estaba de acuerdo en entrar en un centro, pero no donde se tuviera que quedar, porque él quería estar como con los papás. Y es como un caso donde la familia sí quiere y él sí quiere, entonces como súper positivo porque eso no suele pasar dentro del programa. Casi siempre los niños no quieren participar, la familia tampoco, entonces eso es como súper positivo.
Y esos fueron como los más grandes avances y lo demás fue el trabajo autónomo de la revisión de los antecedentes y estoy empezando a hacer los informes. Me mandaron un formato de parte del pie porque yo hice uno y le mandé uno a la Ali para que me lo revisara como ejemplo y me dijo, ya sí está bien, pero te mando este formato que este es como el que se debería usar. Así No, que eso, ¿y qué se pone en ese informe? se ponen los antecedentes de con quién vive el niño, los antecedentes del niño, el motivo de ingreso, la situación actual y sugerencias ¿Y esas sugerencias de quién son? de parte de la Ali. Esa parte no la podemos hacer nosotros. Dijo que nosotras podíamos dejar algo hecho y que ella lo revisaba y a ver si lo modificaba o no después. Pero que esa parte es de ella. Ella revisa el informe para ver si lo sube o no lo sube a la página oficial. Y eso ya va a la página oficial. O sea, depende, porque nosotras vamos a hacer una parte que es como la parte que, por así decirlo, la más tediosa, que es la lectura de todos los casos, de ordenarlos como por fecha y fecha, porque en la situación actual uno tiene que decir, no sé, el niño está en espera del 2018 y ahora el 2020 tenía fecha para el 5 de enero entrar y que todavía no ha entrado al programa por tal y tal motivo. Ya. Lo más Eso. administrativo. La historia del Claro, lo caso. más administrativo. Sí, No lo más porque, clínico. claro, porque ellos todavía no hacen visita a estos casos de lista de espera. Entonces falta eso, porque hay una parte que dice como la revisión de antecedentes que se hizo y ahí uno pone se revisaron antecedentes en la página oficial, en Senainfo, se fue a hacer visita domiciliaria, se aplicaron tal test y tal test a la familia, al niño. Ya. Nosotros Ahora, ese haríamos... del... ¿Perdón? No, que a nosotras nos toca esa parte de la revisión. El caso del que usted habla era el de policonsumo, ¿cierto? No, 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 esto es de la lista de espera, los casos de lista de espera. El caso de policonsumo trabajo directamente con la tripleta y todavía no vamos a preparar material ni nada porque la idea es que él se regularice químicamente, entonces estamos buscando un centro. Y acá hay un centro que yo conozco en Pelancura, que no me acuerdo cómo se llama, que es como nuevo, y lo propuse. Y les gustó la idea y dijeron ellos que lo iban a ir a ver, así como físicamente, Ujú. Para tener una alternativa, además. para tener una alternativa como la que él quería. Ah, perfecto. Ya, bien Así que avanzado entonces en eso. ah, sí, ¿Cómo? que ojalá es que funcione y que les guste. Sí, ojalá. Ojalá porque esas alternativas no abundan, siempre faltan. Sí, Ya, ¿se siente más tranquila Camila entonces con el avance y con el hecho de haber podido sí, concretar reuniones? sí, porque al fin avance me sentía como, cuando no tengo reuniones me da como ansiedad y siento que no estoy como haciendo nada, aunque sí esté haciendo cosas, es cuático, Ujú. como que Bueno, necesito aparte a la otra persona. me imagino yo también son las ganas de entrar a conocer distintos casos y Sí, ver avances. Yo me sí, imagino que en una situación así el avance es lo que uno está esperando, porque es un cambio en sí, la pero vida. igual es sí, igual es un avance que Diego quiera entrar a un centro, así que igual eso me tiene súper contenta. Ya, excelente. Ya Camila, gracias. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Yo, profe? ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, tuve harto que hacer la semana pasada, porque como era fin de mes había que rendir cuenta al CENSE de todo lo que uno había hecho y tuve que hacer un registro en todo el Excel institucional de lo MIL de todas las personas que yo le he hecho a presto, que les he ofrecido empleos, orientaciones individuales, así que estuvo un poco agotador de martes a viernes ahí, pero... Y bueno, y además del registro del Excel, el registro en la BNE, en la Bolsa Nacional de Empleo, donde uno pone el RUT y si no está RUT tiene que registrar a la persona, llamarla para pedirle su dirección, registrar las acciones que uno le ha hecho, digamos, si es que le ha hecho prestos o orientaciones individuales.
Y también surgió harto de llamar a personas para nuevos empleos y concretar para entrevistas laborales. Así que estuvo bien movida la cosa hasta el viernes por lo menos. Una Así que eso, pregunta, profe. Pablo, desde la coyuntura nomás. ¿Y hay mujeres postulando? Sí, la mayoría de hecho son mujeres, Ah, qué bueno. porque hay muchos programas que son de puras mujeres, por ejemplo, el de jefas de hogar, hay como 100 mujeres. Entonces, cuando nosotros hacemos algún taller, generalmente después del taller, vemos a las que son como más intermediables, se podría decir así, para derivarlas a algún empleo. Ujú. Y, y sí, o sea, respondiendo a su pregunta, la mayoría de las personas, al menos que yo he tenido que ingresar y que postularlas a algún empleo, son mujeres. Ya es que estaba pensando en la coyuntura con todos los indicadores que han dado, donde lo que han Ujú. dicho en el fondo es que por pandemia, si se había recuperado o se había estrechado la brecha entre hombres y mujeres, había Ah, quedado catastróficamente descendida y las más perjudicadas habían sido las mujeres en el sentido que no pueden retomar porque tienen que hacerse cargo de los niños en pandemia. mm, Entonces, claro, me surgió la duda o en realidad la pregunta de cómo era la realidad ahí, porque si el nicho al que más hay que apuntar a lo mejor, además de los hombres, en este caso específicamente el tema de las mujeres, es una tremenda ayuda que esto se reactive, por lo menos a través de ustedes. sí. Yo creo que quizás el municipio se percató de lo que usted dice. Entonces, obviamente deriva más ofertas de empleo para las mujeres, justamente. Súper bueno, porque Mm, coyunturalmente responde a una necesidad más que evidente que ha sido publicada y documentada durante estas 2 últimas semanas con mucha fuerza. O sea, el impacto en la fuerza laboral femenina ha sido, dicen, un retroceso de 10 años. chuta. Entonces yo me No puedo imaginar. sabía acerca de eso. Claro, están haciendo estudios de las cifras de desempleo y de las Ujú. repercusiones que ha tenido la pandemia. Bueno, esto lo hacen todo el tiempo. Y la conversación esta semana y la semana anterior tenía que ver con el impacto en las mujeres. Y se estima Mm, que, bueno, ha habido esta lucha persistente por nivelar a las mujeres y eso se había estado avanzando. Por primera vez se estaba llegando a un cierto equilibrio y ahora se calcula que es un retroceso de 10 años. Entonces, como muy doloroso pensar que todos los esfuerzos que se hicieron a través de distintas instancias, producto de la pandemia, se ven en 6 meses, simplemente se vienen abajo. El esfuerzo de años, de más de una década, se viene abajo en 6 meses. Y es claro, el igual tiene sentido, porque al menos a las personas que yo llamaba, muchas me decían, no, es que tengo 3 hijos, sabe que no puedo trabajar todavía, tengo que esperar un mes más. O sea, para las personas que decían que no, digo. exacto, Entonces también vi muchos de ese tipo de respuestas. O mi marido está trabajando y yo tengo que quedarme acá. Entonces sí, igual claro. es posible. Si bien ha habido casos de varones que efectivamente se han hecho cargo y han ayudado solidariamente, pero se dice que el mayor impacto todavía va a seguir siendo en el espectro de las mujeres, justamente porque Mm, mientras los colegios no se abran, tampoco se puede llevar a los niños. Y si se abren los colegios o las instituciones o los jardines, por ejemplo, está la discusión hoy día de si es asistencial o no es asistencial. Pues no es lo mismo tener un centro de educación que tener un centro asistencial. Pero yo creo Pero que, ¿sí? sí, no es que ya quedan 2 meses, o sea, no entiendo mucho por qué quieren abrir los colegios. Lo que Sí, pasa es que está la discusión queda tan poquito. respecto a la importancia del lugar de la escuela para los niños en términos socioafectivos Mm, y como lugar de contención. Entonces, en 2 meses no se hace nada académicamente, eso está claro. Entonces, por lo mm. menos se plantea, y ahí está la discusión para algunas personas, en considerar que estos son lugares asistenciales como una guardería y que no son guarderías. Pero dadas las circunstancias, si por ejemplo la persona tiene que salir a trabajar y necesita dejar a su hijo en algún lugar, sí se justificaría, por una parte, que se pudiera contar con esos locales de educación justamente para que los niños tengan un lugar donde además, bueno, en varios de ellos reciben alimentación,
pero más está el tema de la contención, porque lo que la familia no puede contener, lo contiene generalmente el profesor. Entonces, Claro. es súper complejo, porque están los elementos económicos, están los elementos educativos, están los elementos psicosociales, y yo creo que no es, o sea, mi postura personal, imposible mirarlo desde una sola arista. Sí. O sea, claro, desde ese punto afectivo, sí que es positivo y es bueno que un niño esté inmerso en un mundo un poco más social, ¿cierto? Pero finalmente también va a tener que mantener distancia, y ya se vio que se abrió un colegio en Santiago, no fue nadie, porque los papás igual están con miedo, Ya. entonces yo encuentro que ya en estos 2 meses veo muy difícil que se abran colegios o jardines. O sea, al menos Pero que los papás quieran mandarlos, sí, digamos. sí. Ahora, frente a una coyuntura económica, si alguien le Claro, sale un trabajo y tener que sí, rechazarlo es tremendamente doloroso. Entonces, por eso se habla de que estas instancias le sirvan selectivamente a la gente que realmente puede y puede dar el paso a pesar del temor de mandarlo. Entonces, tiene que ser en sí, situación muy controlada. No, si todo se va a diferir, los resultados se van a ver después, pero en este minuto dicen, por lo menos ahí, no es que no haya consenso, todo el mundo ha reconocido el valor del contar con el espacio de la escuela o colegio más allá de lo académico. El tema es que estamos cruzados por el temor a la pandemia y eso también es súper respetable de parte de los padres. ¿Mm? Ya, sí, así es que su práctica también toca una coyuntura relevante. Ya. así es. ¿Quién más tiene novedades? ¿Liliana? Sí, ¿Algo vi ahí de una segunda cápsula? claro, hice, pero eso es para mi proyecto de práctica. ¿Ya? Es que primero quería hablar sobre algo parecido a lo que dice Pablo, Perfecto. sobre que hicimos una detección de necesidades la semana antepasada con la psicóloga para los padres sobre el regreso a clase de los niños, Mm, donde les preguntamos si observan a su hijo con ganas de volver a clases, de ver a sus compañeros, a sus profesores, utilizando como guía una pauta que dio Mineduc de un plan de retorno a clases. Entonces respondieron como 70 papás de 100, algo así. Entonces, como se necesita más respuesta para tener un mejor resultado, estamos esperando creo que hasta el miércoles a que respondan. Y si no, se hace un análisis con eso. igual consideran que el 70% es bajo todavía de respuesta. No, pero igual como que se cree necesario que tener más puntos de vista. O sea, igual yo considero que está bien porque igual hay papás que decían no tener acceso a internet o cosas así. Ujú. ¿Y han Y podido sondear preliminarmente más o menos cuál es la disposición? sí, hay varios papás que consideran que sus hijos quieren volver a clases. O sea, de forma personal, así como afectiva, porque ellos igual necesitan su apoyo emocional y su rutina Sí. con el colegio. Y el tema del no volver se liga a lo que dice Pablo, básicamente el miedo. Claro, es que igual los papás en este caso tienen como una responsabilidad muy grande con sus hijos, porque como tienen capacidades diferentes, tenían al colegio como red de apoyo para su cuidado. Entonces ahora dicen estar estresados, como que no saben controlar bien los tiempos. Y por eso también consideran bueno el colegio, o sea, tener el colegio como opción. Y en ese caso, Liliana, ¿han conversado en la institución si se van a fijar un estándar para un mínimo de niños para que vuelvan? ¿O bastaría con acoger a los niños que están dispuestos a volver? No, no lo hemos conversado todavía. ¿No ha dicho nada la psicóloga? Porque yo me imagino que a esta altura yo lo tendría en mente. Tengo dos alternativas, creo yo, a lo menos. O poner un mínimo
Entonces, con mínimo 10 niños abrimos, o cada niño individual, independiente que señale la necesidad de volver, se le va a acoger, independiente que hayan 3 niños en el colegio. Porque también ahí está el tema de echar a andar el recinto físico, con todo lo que implica, con los gastos que implica, me imagino yo, y hay que mover a las personas, a los funcionarios en este caso, que concurran al lugar. Sí, Entonces, por no otro lado, los ¿sí? trabajadores de la escuela, los docentes ¿Mm? y otros decían que igual lo consideran complicado porque como los niños tienen ciertas rutinas, por ejemplo, no van a querer estar todo el día con mascarilla, se la van a estar sacando, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Claro, Van a estar moviéndose y todo. claro. Pero ya el hecho que lo estén pensando quizá es un indicador de que hay medianas posibilidades por lo menos de dar acogida y que la cosa funcione relativamente bien. Descontando que los funcionarios que tengan alguna situación crónica probablemente no puedan asistir. Me imagino yo. Y tendrían que ser los que no tienen ninguna condición crónica que pudieran regresar. Pero importante las variantes que estamos viendo, en el fondo todo lo que se habla en términos de investigación o buscando argumentos para tomar decisiones que son sumamente complejas, son las que ustedes están viviendo también. Esta discusión está todos los días en la prensa. Está todo el día, toda la semana en la prensa la ecuación, cómo encontrar la ecuación, el balance justo entre volver, no volver, qué pasa con la educación, se va a alargar, se va a perder el año, etcétera. Está el tema de los funcionarios, está el tema del estrés de los padres, está el tema de las rutinas que se pierden. Y ahí nosotros nos damos cuenta, y no es cliché, pero nos damos cuenta de la magnitud del servicio que se da en estas instituciones. O sea, un colegio como el de la Liliana, que atiende niños con este tipo de necesidades, en ambientes vulnerables, con padres que están en condición, no la mejor condición para hacerse cargo de estos niños, ahí queda claramente establecido el apoyo que genera. Tanto así que, como dice la Liliana, los padres consideran el colegio su red de apoyo, cuando generalmente la red de apoyo primaria es la familia. Si no es la familia nuclear, la familia extensa. Entonces, a mí me parece súper relevante el momento que están viviendo ustedes como practicantes, porque todo lo que en algún momento se discute en teoría, los alcances de la educación, los alcances de los sistemas pedagógicos, los alcances de las organizaciones laborales, los alcances del consumo, por ejemplo, en el caso de la Camila, todo se manifiesta en estas vivencias de práctica. Aunque ustedes no están físicamente con estas personas, están a lo menos tangencialmente entrando al mundo donde en el fondo está quedando manifiesto lo que simplemente durante 4 años ustedes probablemente veían en teoría. Y esto es lo mismo, pero en el plano de la acción. Es lo mismo, pero en un escenario concreto donde realmente se viven y se cruzan todos los factores que durante 4 años por lo menos ustedes han estado estudiando. Factores familiares, factores de la organización, factores de políticas públicas, factores de economía. Todo eso se junta en esta experiencia de práctica, en este momento además tan particular, tan coyuntural, y creo que también son aprendizajes que hay que mirar. Porque hacer solo teoría del proceso pedagógico no es lo mismo que encontrarse con la vivencia del proceso pedagógico en sí, con todo lo que le pasa a todos los actores involucrados en el proceso pedagógico. Lo mismo en el tema de los adolescentes, los chicos con situación de vulneración o que vulneran, y lo mismo en el caso de Pablo con el tema del mundo laboral. En el caso de la Estela me imagino es lo mismo, ¿ya? El haber pensado teóricamente cómo operan los casos y ver ahora a través de una institución ligada también a una instancia fiscal, ver cómo efectivamente se mueven los procesos y cuáles son las limitaciones que se presentan para que estos procesos se puedan resolver.
Generalmente son recursos, generalmente son los equipos, generalmente son los contactos entre querer hacerlo, pero no contar con la instancia donde derivar, etc. A mí me parece que en términos de aprendizaje es súper valorable. No sé si ustedes lo alcanzan a dimensionar, pero en la semana que ustedes viven se cruzan todos los temas que, insisto, potencialmente han visto en teoría, pero ahora en un lugar concreto, en una realidad concreta, con personas de carne y hueso. ¿Mm? Esa es mi reflexión. Y en el caso de Estela, ¿Estela tiene novedades? Bueno, esta semana tuve supervisión con Claudia, individual, y ahí me fue guiando un poquito más con los casos. Pero, bueno, aparte de guiar con los casos, también está el tema como cómo se siente uno con los casos. Como que va a empezar a ver eso también en las sesiones individuales. ¿Con ella Por misma? orden de... Claro, sí, con Claudia. Sí, que ahí tengo la duda, porque está como el enredo un poco, yo creo. Porque el día viernes, como que Ignacia comentó que ella no está teniendo supervisión individual, al menos esta semana no tuvo. Y según lo que tengo entendido, como que don Pablo le dice a los demás del equipo si acaso nos pueden supervisar. Entonces con Claudia como que quedó así como más fijo eso. Por ejemplo, el martes Claudia me habla y me pregunta a qué hora tengo tiempo libre para que me supervise y ahí nos comunicamos. Y Ignacia quedó así como, no tuvo supervisión esta semana, así que no ¿Y no sé. hay una persona que se supone que le van a asignar, así como ustedes le asignaron a Claudia? Es que ahí está el tema que no sé si sea como tan asignado o no. Porque igual, por ejemplo, don Pablo decía así como, no, si ustedes pueden hablarle a cualquier persona del equipo. Así que, no sé, Ya, ¿y qué pasaría? porque... ¿Mm? ujú, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una semana Claudia no la cita a usted, no le hace la pregunta de rigor? ¿Tienes tiempo para conversar los casos? ¿Qué haríamos? yo creo que yo me acercaría a ella para consultarle. O sea, porque con ella siento como que me está guiando mejor. Que con los demás, como no he conversado mucho, tampoco está como hay tanta confianza, digamos, para Ujú. revisar los casos. Sí, yo haría Como eso que me con gusta la ella. metodología de trabajo. Ujú. Ya, yo haría eso, o sea, si ella la busca y ella propone, es un escenario. Si eso no se da, yo lo buscaría activamente, proactivamente. O Ujú. sea, y si no es con ella, a pesar de que entiendo lo que usted dice, que se siente cómoda con ella y de alguna manera están perfilando con una cierta línea, me imagino yo los casos, también ponerse en el caso que un día la supervisión con Claudia no se pueda dar, ¿qué alternativa tenemos? Buscamos un segundo Ujú. miembro del equipo en reemplazo y después volvemos donde ella o pasamos esa instancia de supervisión. A mí me Claro, da lo la que pasa es que en un sensación, principio ¿sí? había dicho don Pablo que él nos iba a supervisar individualmente. Y Sí. no sé qué pasó en el camino. Me imagino que por el tiempo. Ujú. Igual esta semana estuvo como un poquito más ausente don Pablo con el tema de que estaba enferma su hija, la hospitalizaron y todo. Como que daba lata como molestarlo. Claro. Pero hay una necesidad también y por eso cuando se buscaron los lugares de prácticas, uno de los elementos que se consideró era que efectivamente hubiera tiempo efectivo, valga la redundancia, para efectuar supervisión de terreno. Porque los Claro. alumnos no pueden quedar solos a su arbitrio y necesitan esta instancia también con un profesional responsable que tenga la experiencia como para entregarles herramientas durante la supervisión. ¿Mm? Sí. Ahora, yo pienso que si algún día no se da con Claudia, igual buscaría para esa semana activamente con otro miembro del equipo y después, si me acomoda Claudia, volver a Claudia. ¿Mm? Pero trataría de Claro. no perder una instancia de supervisión y en ese sentido, Ignacia se llama la otra niña. Sí, Ignacia, a lo mejor, no sé, no la conozco, es de la VM, sí, también. Ujú. ya, no la conozco yo en todo caso. Entonces también me imagino yo que ella debiera ponerse a sí misma, pero eso es una decisión de ella, pero ponerse en una posición tal donde pida supervisión, y entendiendo absolutamente que los
los profesionales están súper ocupados, colapsados, etcétera, pero es una necesidad de ella que yo creo que no puede dejar pasar. Entonces eso debería ella estarlo conversando con su supervisor académico Ujú. para justamente pedir eso. O sea, yo no sé si ustedes, o sea, uno puede tener Lo que muchas pasa es que habilidades. al principio, disculpe, tuvimos como 2 sesiones ¿Mm? en las que nos supervisó Claudia las 2. Y después de un día para otro empezaron a hacer supervisiones individuales. A mí me supervisaba Claudia y ella la supervisaba otra persona del equipo. Claro. Entonces, como que no quedó así como muy fijo, así como ya desde hoy día en adelante te voy a supervisar yo. Claro, se resolvió sobre la marcha, pero sabiendo Ujú. que es una necesidad de la alumna, yo supervisor lo pediría. Yo supervisor académico lo pediría, con el mayor respeto, con la mayor consideración, entendiendo los colapsos de los tiempos, pero yo lo pediría. Y si no lo pido yo como supervisor, lo esperaría que lo haga la alumna en práctica, entendiendo, insisto, entendiendo todas las vicisitudes que experimente el equipo. Pero eso no puede hacer, no puedes, digamos, no puede ser a costa de el mejor proceso de aprendizaje posible. Y en ese sentido, una sesión de supervisión para un alumno en práctica es una instancia que yo considero muy valiosa. No es que yo Ujú. vaya a sabotear el lugar de práctica, eso yo lo tengo súper claro. Pero yo pienso que yo personalmente buscaría la instancia para que alguien por favor me supervise, para tener a Exacto. alguien con quien Ujú. comentar los casos y que me dé algunos lineamientos que obviamente van a ir más allá de lo que yo como alumna en práctica puedo ver. ¿No? Sí, a mí me parece importante, pero bueno, eso es resorte del otro supervisor académico y yo no me puedo meter en eso. Pero sí le Claro. aconsejo a Ujú. Estela que si se da eso, usted, una sesión se puede dejar pasar ya, se puede entender, pero yo creo que es parte del proceso de aprendizaje de la práctica el contar con esta instancia de supervisión. Y si no se cuenta con esa instancia de supervisión, hay que buscar una tercera vía, ¿ya? Segunda instancia sería un segundo miembro del equipo al que yo me podría acercar. Si ya de frente no hay quien me supervise, yo me busco a alguien, que puede ser su docente de la VM, Ujú. la persona con la que está viendo los elementos más bien clínicos, porque esto es trabajo clínico, y a esa persona trataría de recurrir. Yo no sé si ustedes tienen contacto con sus docentes de clínica como para esto, No, ¿no? ¿Y no están en taller? ¿No pasó nada con el taller no, al final? yo ya tuve taller. Ah, y con esa docente o con ese docente no podría recurrir a él o a ella. Mm, Podría ser, pero no sé si será tan viable. Ya, pero por lo menos sería una Ujú. persona a la que yo podría recurrir. Si yo Ujú. conozco un docente con el que yo tuve taller, es la primera persona a la que a mí se me ocurriría, si es que no hay nadie más disponible, a mí se me ocurriría recurrir a él, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes conocen al docente o a la docente con la que trabajaron. Ustedes saben qué tanta accesibilidad tienen con esa persona o no. Pero a lo que yo voy es a que la instancia de supervisión es muy relevante. El intercambio, el cruce de miradas, el cruce de opiniones o de puntos a relevar respecto a un caso se hace mucho mejor con un otro que Sí, solo. yo también siento lo mismo. Ujú. Porque yo me voy a dar vuelta en lo que yo sé, me voy a dar vuelta en mis propios recursos. Y no hay otra persona que me esté mostrando una arista diferente. Y esa es la gracia, por ejemplo, de las reuniones clínicas, donde en las reuniones clínicas no solamente se presenta un caso para ilustrar, sino que además está el input de los otros colegas que me van mostrando cosas que yo incluso puedo no haber visto. Porque desde Ujú. dentro del caso no se ve lo mismo que desde fuera del caso. Entonces a mí me parece como instancia súper necesaria, que no se pierda. Tratar de conservarla en la medida de lo posible y si no tener un plan B y si no funciona el plan B tener un plan C, pero tratar de buscar esa instancia de supervisión, ¿ya? Y ya en Ujú. el peor de los casos, si no hay posibilidad, estamos nosotros como equipo de supervisión, nosotros 5, que algo podremos
discurrir entre 5 cabezas, vamos a discurrir más que una. ¿Mm? Así que también está esa instancia, en caso de, ¿ya? Sí, creo que Ignacia recurrió un poco a esa instancia igual. Sí, no puede quedar desamparada. O sea, mi criterio es que ella no puede Ujú. quedar desamparada y que hay que encontrar esa forma, ¿ya? Y si es su equipo de supervisión, a mí me parece perfecto, porque la idea es aportar con elementos que a lo mejor uno, desde dentro del caso, insisto, no siempre ve. Ya, esos Claro. serían Ujú. los avances en bitácora. Ya. Vamos entonces con el punto de los avances del informe. ¿Qué ha pasado con el informe? ¿En qué van? Pensando que estamos en fase de intervención. O avances del proyecto, no sé cómo le quieren llamar, porque capaz que están pensando que informe es lo escrito. Yo me refiero a los avances del proyecto. ¿Cómo vamos en eso? ¿Puedo hablar yo? Sí, por supuesto, Liliana. Yo hice mi segunda cápsula para los docentes. ¿Ya? Llevo 2 y tenía pensado hacer 5, uno cada semana. ¿Ya? ¿Y alcanza? Sí, o sea, lo puse en la carta Gantt, así que yo creo que sí. Se Si es comprometió que en la no, carta Gantt. No se puede modificar la carta Gantt, Liliana. bueno, depende. Y Realística. ojalá que no se modifique. O sea, si lo pensamos por calendario, le da. De todas maneras. Sería solamente que algo ocurra que no se puedan concretar. Pero sería un buen número 5 cápsulas, ¿cierto? Sí, Ya, ¿y esta cápsula sobre qué trabajó? sobre el control del estrés. O sea, el primero era como información acerca del estrés y su manejo. Y esta segunda fue sobre como algo más específico, como estrategias para controlarlo. Es un video que puse en YouTube y ambos tienen más de 7 vistas. Ah, tener el control. Qué bueno. Sí. Perfecto. ¿Y cuántos docentes son? En la encuesta que hice me respondieron unos 10, Buen número y, entonces. pero en el grupo de WhatsApp por donde se mandan los videos se supone que hay más de 20. Ah, ya. Ahí iríamos como en un 30%. Pero el primer video creo que tiene más, tiene como 15 y el segundo tiene como 7. Súper. O sea, sirvió el tener las vistas como evidencia. Porque Claro, eso nos da... ¿Sí? aparte que en YouTube hay una sección donde uno pone como analíticos y aparece las vistas en general, como cuántas veces se ha visto el video, y hay otra sección donde dice cuántas vistas individuales tiene el video. ¿Cuál es la Como si diferencia entre lo general y lo individual? Ahí me perdí. que por ejemplo yo puedo ver un video 3 veces y se me va a contar en el general, pero si uno ve el video 3 veces se le va a contar solo una. Entonces hay como una muestra más libre. No sé. Más depurada. Ya, perfecto. Súper bien. Y también incluye un folleto debajo de cada video, un folleto así como de bolsillo, pero ese no tengo cómo revisar cuántas descargas tiene. Pero sí se puede considerar la cantidad de personas a la que usted lo distribuyó. ¿O no queda Sí, registro de eso? o sea, los que pudieron ver el video pueden ver también el folleto, o sea, el link del Ah, folleto. ya. O sea, la misma estadística. Puede ser, sí. Ya, perfecto. Súper bien. A mí me parece que vamos viento en popa. ¿Y hay forma de tener feedback de las personas que ven la cápsula para ver si efectivamente les sirve para el manejo del estrés? Eh,
aparte de la encuesta final que quiero hacer, de todos los videos, ¿Mm? se me ocurre solo preguntarle directamente a la psicóloga, porque con ella hablan, tienen contacto. Ujú. No hay, Igual no tienen como mucho tiempo como para estar respondiendo todas las semanas una encuesta. sí, no, a mí me parece saturadora además una encuesta semanal, pero no hay una instancia, por ejemplo, de reunión de todos los docentes, por ejemplo, una vez cada 15 días, No. De todavía hecho, no. es un tema que ha estado discutiendo la psicóloga porque como que nunca pueden organizar sus tiempos. Mm. Por el hecho También que ella están haciendo tenía, teletrabajo. sí, también ella hace rato quería hacer un taller sobre primer auxilio psicológico para los docentes, pero por lo mismo no ha podido. Ya. Entonces me pidió hacer otro material sobre ese tema como aparte, como tarea de escuela. Ah, tarea de escuela usted le llama a las tareas que le asigna la institución. Sí, Ya. pero sería como el mismo formato que estoy haciendo en mi proyecto. O sea, el video y eso. Ya. A ver, a mí me parece, Liliana, que en algún minuto va a surgir la necesidad de este equipo de reunirse, por muchas dificultades que tengan para coordinarse, porque efectivamente desde el teletrabajo cuesta un poquito más coordinar los tiempos, pero a lo mejor estar atento a alguna instancia donde se dé esta reunión y ahí tratar de meter un poco el tema y preguntar, hacer un sondeo nomás. ¿Tuvieron acceso? ¿Lo pudieron revisar? ¿Han podido implementar alguna de las estrategias? Una cosa muy preliminar para no saturar tampoco el ambiente y no quitarles tiempo. Y si no, hacemos lo que usted señalaba. Tenemos las vistas y tenemos la estadística final, más que la estadística final, el resultado de la encuesta final. Pero si se llega a dar alguna instancia de reunión entre los miembros, a la que me imagino usted estaría convocada también, intente, si es que se da esa situación, sondear. No necesita hallar una estadística estricta, pero por lo menos poner el tema de manifiesto y un sondeo preliminar solamente sería bueno, ¿ya? Que no ocupe mucho tiempo en la reunión, por supuesto, porque los tiempos de la reunión van a estar acotados y les cuesta tanto juntarse, pero yo aprovecharía esa instancia si es que se da. Y si se da, tenemos un tercer input. Si no, nos quedamos con lo que ya tenemos, que sería bastante bueno también, encuesta final y cantidad de visualizaciones, estratificado, como dice usted, individual o general. ¿Mm? Me parece súper bien. Y como usted dice que su estándar deseable son cinco cápsulas, a mí me parece que los tiempos nos van a acompañar. Y si no nos acompañaran, bueno, eso se declara después en el informe y se pone como una dificultad. Una dificultad fue el no poder desarrollar las 5 cápsulas que se tenían planificadas y las razones fueron estas y el remedial que se encontró es este otro. ¿Ya? Súper, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir los avances? Yo creo que ¿Sí? sí, que al menos el viernes antepasado tuvimos 2 aprestos y pudimos enviarles vía WhatsApp la encuesta tipo Likert que hicimos en donde se evalúa el material utilizado, la conectividad al tiempo y con un ítem de 1 a 5, 5 es muy satisfactorio y al menos las que me han llegado a mi WhatsApp todas están con 5 en todos los ítems, así que quedamos conformes un poco con eso, que tiene que ver con el objetivo 3, que es de evaluar las sesiones de apresto. Así Perfecto. que en ese sentido hemos ido avanzando con eso. Súper. Importante porque lo que les decía y lo que conversamos en la sesión anterior, bueno, a la larga nuestro foco de atención son los indicadores y verificadores que nos pusimos. Y si a estas alturas llegásemos a detectar, ojalá que no, pero si llegásemos a detectar que los indicadores y verificadores no son los más adecuados, los cambiamos. Y eso lo expresamos y lo declaramos en el programa. En este caso no, porque la encuesta Likert
aparentemente fue lo que había que hacer, aparentemente no tuvo problemas la gente para responderla, lo que me dice que las respuestas están claras y bien planteadas, porque recuerden que la encuesta tiene muchos beneficios, pero si nos caemos en las preguntas, la encuesta nos da información distorsionada o simplemente no nos entrega la información que requerimos. La encuesta, Igual nosotros queríamos saber un poco... Ah, sí, perdón. Siga. no, que lo medular de la encuesta es la realización de las preguntas. Ahí se juega la encuesta. Una encuesta con una pregunta ambigua o no va a servir o va a distorsionar la información que estoy recabando. Entonces, es fácil de aplicar, es barata, todo lo que sea, pero la joya de la encuesta está en la forma como yo elaboro las preguntas. Sí. No, claro, eso mismo le decía, porque igual nosotros nos enfocamos en la conectividad, en las preguntas también harto, y al menos ahí se arrojó siempre 5 muy satisfactorios, así que no hubo problemas de ese tipo, que es lo que más preocupa dentro de este proyecto, que se están haciendo todas estas cosas online, ¿cierto? Si falla la conectividad, no hay mucho que hacer. ¿Y hay algún momento en que vayamos a evaluar entonces, más allá de la conectividad, otros elementos que tengan que ver El con... material Ya. que le entregamos, ese es otro ítem que está dentro de la encuesta. Yo se la puse los anexos en la primera entrega. Ya. Es la misma que estamos ocupando. Ya, y Sí, de y esa, ahí, ¿cuándo vamos a tener resultados de eso? no, pues de esa es la que yo le A comentaba la que misma. hicimos el viernes antepasado, 2 talleres, claro. Y ahí hay 3 ítems, que es uno de conectividad, el material que se entregó, en el fondo, si la persona entendió o no lo que se le explicó, o qué beneficios tuvo, y el otro era el tiempo. El tiempo, si, no sé, por ejemplo, 30 minutos era lo acordado, o 1 hora, o si ellos consideran necesario que sea más largo, pero no, en la mayoría de los ítems ponían que era como justo y preciso, así que al menos se nos ha evaluado bien los aprestos. Bueno, hasta mismo el momento. criterio, si producto de la retroalimentación de las personas o de el trabajo de ustedes con la encuesta, ustedes se dan cuenta que hay que incluir otra cosa, lo conversamos. Nos va a interferir la estadística nomás, porque no es lo mismo hacer el cómputo siempre con la misma encuesta que con 2 encuestas distintas. Pero es una decisión que había que tomar en su minuto. Hasta aquí no es necesario, porque aparentemente la encuesta está, no solamente esté clara, sino que está respondiendo, está generando la información que necesitamos. Pero yo me pongo en el caso que a usted le surgiera la idea de que, uy, aquí hay otro elemento importante para averiguar. ¿Qué haríamos en ese caso? Dividiríamos la encuesta en 2. En el primer periodo se midió esto y en el segundo periodo se midió esto otro. Nosotros tenemos esa posibilidad para tener un universo de encuestas que nos arrojen información sobre unos elementos y eventualmente si hubiese que introducir alguna modificación porque quiero registrar otra cosa, tendríamos un universo de un segundo grupo de encuestas que nos arrojaría información sobre esas. Tendríamos que dejarlas equilibradas. Es lo que a mí se me ocurre como máxima variación en el tema de las encuestas para tener estadística confiable. Entonces, también Sí, eso puede solo ocurrir. que, claro, si se hace instancia, sí, pero al menos lo que intentamos construir es que abarque todos esos temas para que no se nos quede nada después. Y consideramos que cuando uno entrega una herramienta, ¿cierto? Lo que se evalúa va a ser siempre el tiempo, la efectividad de esto, ¿cierto? En el fondo, la entrega de los materiales y la conectividad. Entonces intentamos abarcar como todo un poco en la misma encuesta. Ahora, como dice usted, si sale algo nuevo, podríamos hacer otra nueva, pero Solo que ahí tenemos un tiempo, como los aviones, un tiempo de por retorno y el un tiempo de no tiempo, retorno. por el Ya, tiempo, claro, y como ya tengo que empezar a como hacer ya o sea, empezar como a redactar un poco el análisis, tengo que basarme netamente como en esa encuesta, yo creo, que son las que ya me exacto, han llegado al WhatsApp y todo. exacto, súper bueno. E incluso hay una tercera opción. Si de aquí hacia el final de la práctica nos diéramos cuenta, usted se diera cuenta que le hubiera gustado incluir otra cosa, lo hacemos como propuesta. ¿Ya? Ah, sí, por eso también estábamos pensando con mi compañera igual
Bueno, es que eso va en un apartado, creo, del proyecto, po, en las futuras líneas de investigación o futuras mejoras, Sí, algo así. va al final, Al final, sí. sí. Porque justamente uno no puede ser tan estático. O sea, yo dije que iba a hacer esto y esto es solamente lo que voy a mirar. No, el proceso de práctica también me muestra, eventualmente, me muestra cosas distintas a las que yo miré. Y eso también es muy importante declararlo. ¿Ya? O sea, no, lo que hablamos de la carta Gantt, no es que nos van a bajar el puntaje porque la carta Gantt no se cumplió. El tema es que, primero, no puede ser un error grueso, nada se cumplió, o sea, planifiqué re mal, detecté re mal las necesidades. Ya, eso es un vicio mío, eso habla de que algo yo no lo hice bien. Pero otra cosa es que dentro de una planificación se justifique que hayan ciertas modificaciones y esas nosotros las podemos fundamentar. ¿Qué es lo que les va a pasar en todos los escenarios probablemente? Hay pocos escenarios estáticos, la mayor cantidad de escenarios son dinámicos. Y de esos cambios que emergen, también tenemos posibilidad de dar cuenta. ¿Ya? En ese sentido, yo, por eso les decía, bromeaba yo un poco con que la carta Gantt no se puede modificar. Claro, idealmente una carta Gantt funciona perfecto, pero la realidad muchas veces se impone y muestra otra cosa. Y nosotros tenemos que tener la posibilidad y la claridad de dar cuenta de esos cambios que emergieron. Sí. Es mejor dar cuenta del cambio que emergió que no darse cuenta de que ese cambio se presentó. Y ese cambio nos puede dar indicaciones para un siguiente trabajo. No tenerle miedo a que hay algunos elementos que se pueden modificar. Insisto, si yo lo modifico todo, la pregunta que me tengo que hacer es ¿qué fue lo que hice, qué planifiqué, que todo resultó tan distinto? ¿Ya? Eso habla más de una debilidad mía. Pero otra cosa es que dentro de una cierta lógica coherente haya ciertas modificaciones que se entienden absolutamente por el curso de los acontecimientos y por los procesos que viven los grupos a los que nosotros atendemos. Entonces a mí me parece que eso también tiene que darles una cierta claridad. No se trata de improvisar, no se trata de que cuando me queda el 20% de la práctica, voy a hacer cosas totalmente distintas, a no ser que sea totalmente pertinente, pero se trata de tener esa mirada de estar detectando, tener esa capacidad de decir, hasta aquí estábamos en este escenario, pero si el escenario cambió, yo también tengo que dar cuenta de ese cambio en el escenario. ¿Ya? Eso me interesa que lo tengan también, que tengan esa flexibilidad, porque así van a operar en el mundo real. En el mundo real se van a planificar muchas cosas y no todas se van a cumplir. El tema es cómo nosotros, primero, registramos esos cambios y segundo, cómo fundamentamos que efectivamente tomamos resguardo y tomamos medidas de contingencia justamente para enfrentar esos cambios que se vienen. Y siempre hay mejoras o nuevas ideas que uno puede incorporar a lo que se está haciendo, digamos. Exacto, o sea, piensen que cuando ustedes hacen el diagnóstico de necesidades están entrando a la organización, pero desde dentro de la organización uno empieza a conocer todos los vericuetos de esa organización y se da cuenta que hay otros potenciales en la organización, en uno, en el usuario, en el beneficiario, que también se pueden acometer. Entonces, en ese sentido, para mí, por lo menos como docente, esos espacios de aprendizaje también son significativos de incluir. No es el mejor informe el que dijo que iba a hacer 5 sesiones y cumplió las 5 sesiones. Eso para mí no es necesariamente el mejor informe. Para mí el mejor informe que da cuenta de la experiencia práctica es el que justamente pone a rodar todas estas experiencias y que tiene la capacidad de mirarlas con ojo de psicólogo, porque nosotros miramos de una manera particular, no miramos como el común de las personas. Nosotros problematizamos sobre cosas que otros no problematizan. Y eso es lo que, para mi gusto, tiene que estar sí o sí presente en un informe emanado por un psicólogo. No solo el apegarse a la tarea que se dijo que se iba a desempeñar, sino el ser capaz de problematizar respecto a los eventos que estoy viviendo, los eventos que me está presentando la práctica en particular. ¿Ya? Y mirar no solo desde el contenido estático, sino mirar, como hablamos hace un rato, o como yo intentaba hablar, tenemos una sociedad que nos está mostrando que lo que nosotros estudiamos en teoría
se presenta de una manera no siempre de la misma manera en la práctica. Y ser capaz de dar cuenta de esa realidad también es importante. Y al revés, aquello que la teoría nos dice que se va a presentar y que nosotros lo vemos en la práctica, también ser capaz de dar cuenta de ello. Claro. Me parece súper bonito como instancia de aprendizaje en ese sentido. ¿Ya? Ujú. Súper. Ya, Pablo. Entonces todos están empezando a tener indicadores o algunos elementos de indicador de resultado, aunque sean incipientes. O por lo menos Pablo y la Liliana. A la Estela le tenemos que dar un poco más de tiempo porque ella obviamente partió después, así que debería tener novedades un poquito después que el resto. Y nos faltaría la Camila. La Camila que está como justo en una situación intermedia. Sí, Sí. eso quería decir. Estoy como realizando las tareas, pero todavía no las mando todas. ¿Qué No sé significa eso? que por ejemplo los informes son de mucho tiempo, son largos y son tediosos. Entonces, por ejemplo, de los 3 casos que me mandaron, estoy haciendo 2, pero me faltan información. Por ejemplo, el otro día llamé al colegio y no me respondieron. Logré contactarme con el Cefam y sí me respondieron. La familia tampoco me respondió. Entonces, como que se me complica más la tarea en ese sentido. Y esas son las tareas asignadas por la institución. No, eso es parte de mi proyecto y bueno, sí, también las tareas asignadas por la institución. Ya, entonces de lo que podríamos llevar registro hasta aquí, pensando en tener resultados, cómputo final. ¿De qué tendríamos, con qué Yo creo información que terminando tendríamos la semana, ¿Mm? podría tener ya haber mandado 2 informes por lo menos, de los 3 casos de los casos de lista de espera que me asignaron. Y sobre los informes que tengo del caso de Diego, eso también, como los avances que se han ido haciendo con él. Ya, y en términos de indicadores y verificadores que teníamos, Camila, recuérdame. No sé si los tiene ahí a la mano. Las entregas, fotos de los documentos, Ya, eso porque más que nada era. en el fondo estamos invirtiendo la mirada. Estamos a Ujú. partir de los indicadores pensando en información con la que yo tenga que contar. Lo hicimos al revés. Antes teníamos el escenario y teníamos que generar el Claro. indicador. Ahora, como ya tenemos el indicador, que es en el que teóricamente nos vamos a basar, tenemos que, a partir del indicador, ver con qué información contamos. Y en ese sentido, ¿va a poder obtener información o estamos en un momento en que habría que cambiar el indicador? Mm, no sé. Es que Habría no que, sé de qué otra forma. habría que ir al informe. Sí, pero el tema es que no sé cómo cambiar el indicador, porque, por ejemplo, en el caso serían los avances que se tiene con el niño, como los informes. ¿Ya? La actualización y los informes de lista de espera es como enviarlos, porque eso es como que no se evalúan. ¿Ya? Y en caso de la cápsula y el taller, sí, pero eso los tengo como para noviembre en la carta gamma, así que no tengo como problema con eso. Ah, ya. O sea, no estamos en el escenario en el que hubiera que cambiar indicadores. Podríamos mantener los indicadores que tenemos, solo que, como usted dice, requieren más tiempo para estar. Claro. Aquí yo abrí su informe y tengo para el objetivo 1, los indicadores eran 75% de profesionales tiene acceso al material sobre educación de emociones, que eso está por verse, y tenemos diseño de 2 cápsulas de 5 minutos sobre psicoeducación para cuidadores y NNA. Después Sí. para el segundo objetivo, no se los estoy mostrando por si acaso, lo estoy leyendo nomás. Mm. Para el segundo objetivo tenemos
se participa en la creación de la intervención y avance sobre el caso, este es el caso asignado, y se realiza al menos una reunión cada 15 días, no dijo con Sí. quién, y esa es la que ha tenido un poco de problema. No, Pero ahora, se cumplió pero ahora se eso. cumplió, ahora se Sí. cumplió. Y después en el tercero tenemos para el tema de chequear correspondencia entre NNA y perfil PIE, se verifica el perfil de al menos 60% de los casos asignados, se accede a la lista telefónica con 60% de los casos asignados y se actualiza información de al menos 60% de los casos asignados. Eso también es largo. Eso es como durante la práctica. Claro. Porque yo, por ejemplo, mando uno y después me mandan otro caso de vuelta. Ya. O sea, estamos en el escenario en que mantenemos los indicadores, no hay que hacerle modificaciones, solo que en el caso suyo nos jugamos con el tiempo un poco en contra. Claro. O sea, hay que tener Eso es. mucha paciencia para que se genere el indicador. Sí. Ya, perfecto. Y en el caso de Estela, a pesar de que sabemos que vamos un poco más diferido, Estela le ha dado un vistazo a sus indicadores. Sí, este viernes vamos a empezar con la jornada de autocuidado, porque si no nos vamos a atrasar. Ya, Y estaba programado también para este viernes. Y conversamos con Javier, el otro practicante, y con Ignacia, y nos dividimos las tareas. Por ejemplo, Javier se va a dedicar más al autocuidado y con Ignacia nos vamos a dedicar al cuidado de equipo. ya. Pero es todo dentro de la misma sesión, trabajan los tres juntos. Claro, sí, porque solamente tenemos media hora para hacer actividades. Así que, por ejemplo, Javier, quedamos de acuerdo y él les va a hacer esta semana el envío de actividades de autocuidado, que son como actividades individuales, más que nada. Entonces así nosotros con Ignacia vamos a tener el espacio de poder hacer actividades de media hora. Ya. Y eso sería más de lo que hubiéramos esperado. Porque como siempre están afanados de tiempo, media hora está bastante razonable. A lo mejor no es lo óptimo, pero por lo menos media hora, Estela, a mí me parece un buen espacio. Claro, ¿Sí? y averigüé también y las practicantes anteriores se dedicaron a trabajar la cohesión grupal. Y Ah, nosotros lo que nos vamos a dedicar a trabajar más que nada va a ser el tema del estrés. Actividades de cuidado de equipo para afrontar el estrés. ya. Cuando hablamos de la relevancia de la investigación y no hacer exactamente lo que había hecho el grupo anterior. Entonces tendríamos saldado eso, estaríamos apuntando a un tema distinto. Ya no es cohesión, Claro. sino que es estrés. Sí, nos vamos a dedicar a lo que es estrés, porque como Javier también se está dedicando a aplicar instrumentos y todo eso para ver el burnout, y nos vamos a dedicar netamente a lo del estrés y al cuidado en sí del equipo, como ¿Está bien? darles su espacio para que conversen, cómo están, algo como más fuera de su rol como psicólogo. Ahora vi algo en su bitácora sobre un instrumento para evaluar el burnout. Sí, ese lo aplicó Javier. ¿Y ese lo tiene disponible? ¿Lo puede compartir con el equipo acá? Sí, se lo tendría que pedir a Javier nomás. ¿De dónde es el instrumento? Yo no lo conozco. No sé, creo que es bien conocido, profe. No. La verdad no sé mucho de eso, porque él es muy organizacional y es otra línea distinta a la de nosotros. A lo mejor Y de Pablo, hecho nos llama la... No lo sé. no sé, Pablo, ¿conoce algún instrumento de burnout? Lo he escuchado, pero no lo manejo, profe. Y Estela le interrumpí, disculpe. ¿Que le Sí, dígame. sorprendía? ¿Algo le sorprendía de su compañero? No, es que nos sorprendió como en conjunto con Ignacia que Javier solamente la práctica que tiene que hacer es dedicarse como a lo del cuidado de equipo y esas cosas así,
No tiene que hacer como un proyecto aparte. Como su función va a ser su proyecto, algo así. Ya, perfecto. Otra universidad, ¿cierto? Sí, está en Ya, la Santo Tomás. claro. Claro, son trabajos distintos. Ahora, Ujú. entonces ese instrumento lo aplicaré no ustedes. No, él lo aplicó ya y respondieron 3 de las 4 personas. Ya, pero ese input sí lo van a utilizar ustedes con Ignacia para trabajar igual. No nos vamos a enfocar, yo creo que tanto en el instrumento, porque el instrumento como que igual compartió los resultados Javier en la Mm, reunión del viernes y se vio como lo que ya sabíamos, que sí están súper estresados y que cada uno tiene como un distinto nivel de estrés. Están quemados de distintas formas. Por ejemplo, uno medianamente, otro más bajo, otro más alto. Entonces, lo que va a hacer Javier es que va a trabajar individualmente con ellos durante la semana. Y por eso los viernes nosotros vamos a tener como ese espacio para el cuidado de equipo. Ya. Que no tendría mucho sentido, encuentro yo, que nosotras trabajáramos también el autocuidado si ya lo va a trabajar Javier. No, claro, la idea es no replicar. Ujú. Ya, entonces, Javier trabajaría, El ¿qué cosa? autocuidado, ¿Y ustedes? cuidado de equipo. Como en conjunto. Ujú. Ya. Sí, me parece bien, me parece adecuado, no sé el resto qué piensa. Cosa de darle un matiz y que no sobretrabajen exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya. Y entonces los indicadores, Estela, no funcionarían. Estaríamos bien. Sí, sí, hasta el momento sí. Es que ahora vamos a aplicar la primera jornada del viernes, entonces ahí vamos a ver qué tal nos va. Ya. Ok. Estamos. Súper. ¿Dudas, chicos, que tengan respecto a lo que viene? La próxima entrega, profe, sería después del feriado. ¿Habíamos visto esa fecha? Voy a buscar el sílabus mejor. Creo que es el 19. Me acuerdo que vimos la Sí, fecha, es que en el pero sílabus creo que era después del feriado, por lo que me acuerdo, pero sí, de voy todas a maneras, preguntar. porque ya el feriado es la próxima semana. Así Mm. que no tendríamos posibilidad de hacerlo antes. Pero igual veamos la fecha específicamente. Un segundo. Claro, tendrían que prepararse la semana del 19 y la semana del 26 se hace la presentación. Por eso habíamos dicho que contábamos con cinco semanas más o menos para hacer todo. ¿Ya? Entonces el 26 es la presentación. 26 de octubre. Informe y El, presentación 2. Y en el el caso, 26, sí, el no el 26. ¿Perdón? El 26, la fecha de la entrega del segundo informe y la presentación. Exacto. Ya. ¿Ya? Y la única que podría tener algún ajuste, si es que no estuviera en condiciones de tener material suficiente, sería Estela, porque a estas alturas, Camila yo creo que ya va a estar, Sí, yo igual. Que ya va a estar avanzado. sí. Y después, recuerden que nos queda para el informe final, la presentación final, sería el 23 de noviembre en el caso de Pablo, y en el caso de las restantes, a no ser que se pueda hacer en esa misma semana, sería el 30 de noviembre, que es la última instancia que tenemos.
Ya. ¿Ya? Profe, yo entrego el 26 igual. Dado que usted ha estado siempre más avanzado, a mí me parece que sí. Ahora, la otra alternativa es que si usted lo tiene listo un poco antes, me lo envíe, de manera que, igual que la vez anterior, yo se lo empiezo a revisar antes del 26. Ya, profe. Sí, pero Sabiendo igual que, así tengo más tiempo para tener más encuestas, tener claro, sí, esa es más la gracia, opiniones. que cuenten con Sí. información lo más sustantiva posible, que no tengan que hacer después demasiadas modificaciones, ¿ya? Claro. Y, pero siempre sujeto a esta flexibilidad, ¿ya? Lo que sea más relevante o lo que sea más necesario es lo que vamos a hacer. Total, el desfase sería una semana, no es muy significativo. Y eso le da también tiempo a Estela para estar más o menos a la par con el resto. ¿Ya? Ese sería el escenario que sigue. Ya estamos. No sé si hay necesidades antes de cerrar, porque con esto quedarían liberados. Yo al menos, profe, no quedé con dudas ni nada. ¿El resto? No, ¿No? yo tampoco. No. Ya. Súper. Cualquier cosa nos conectamos por las vías habituales. Cualquier novedad me la hacen saber. Nos comunicamos a través del WhatsApp si es que es algo más práctico, más grupal que nos involucre a todos. ¿Ya? Ya, profe. Ya chicos, que tengan excelente semana, que sigan avanzando en sus propuestas y recuerden siempre tener en mente la reflexión lo más amplia posible, tener esa posibilidad de ir hacia hacia lo específico, ampliar hacia lo macro y tratar de que todas las relaciones que establecemos, cuando de repente como que divagamos un poco con los temas de actualidad, también de alguna manera les sirvan para poner ojo en esos temas, que también quizás son relevantes a lo mejor. No es que seamos analistas de la contingencia, pero creo que también se abren elementos de análisis que a lo mejor en otra situación no se hubieran abierto y no nos habríamos cuestionado. Estaríamos simplemente aplicando técnicas y capaz que habría pasado colado la cantidad de elementos tan relevantes que se ponen en juego cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Les recomiendo eso, les recomiendo estar mirando más allá de la técnica, más allá de lo específico de la profesión y estar pensando ya cómo efectivamente nuestra profesión está situada en un espacio tal que nos pone, y en esta condición de pandemia con mayor razón lo ha hecho, nos pone a articular una serie de variables que a lo mejor de otra manera hubieran pasado un poco más inadvertidas y aquí se han hecho tremendamente presentes, ¿no? Factores individuales, psicosociales, factores estructurales, factores económicos, factores de la realidad de los grupos más desposeídos, la realidad de las mujeres, la realidad del desempleo, la realidad de los niños con dificultades, la realidad de los procesos de reparación, la realidad de los casos complejos, la articulación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales. O sea, la verdad que nos hemos hecho un paseo súper grande porque sus prácticas son todas variadas, son todas distintas. Entonces nos ha permitido pasarnos por muchos temas que a lo mejor de otra manera no se habrían hecho tan evidentes. Ya chicos, los libero entonces. Que estén muy bien. A Igual, cuidarse. profe. Igual, Que tengan buena profesora, semana. Chao a cuídese. todos. Buena semana también para todos. Chau, chau. Chao, Chao. que estén bien.